Pues acá estamos otra vez en Granados y sus problemas. Vamos a hacer un problema de flujo magnético parecido al que ya habíamos hecho. Tal vez este sea un poco más sencillo, ustedes dirán. Dice, la superficie cerrada se ve sometida a un campo magnético. B es igual a 0.15 teslas, es su intensidad, en la dirección más X. Las caras 1 y 2 son verticales y paralelas al plano YZ, de tal manera que las caras 5 y 6 están horizontales y son trapecios isósceles. Calcula el flujo magnético en las caras 1 y 2, frontal y posterior, y 3 y 4, que son las laterales. Bueno, así como está el dibujo, esta especie de como de superficie es una caja, por así decirlo. Una de sus aristas coincide con el eje Y, otra de sus aristas coincide con el eje Z, es el eje Z. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, la cara frontal, la número 1, es un rectángulo que sería el A, B, E y F, o F y E. Esa cara es totalmente vertical y por lo tanto, por estar sobre el plano YZ, es totalmente perpendicular al campo magnético. Entonces ahí entra directo para el flujo magnético. El flujo magnético 1 es simplemente el área por el campo magnético. B es el campo que sea perpendicular al área 1. Pero el campo perpendicular pues es prácticamente 0.15 teslas. El área es este rectángulo ABFE. Tiene de altura, lo mismo que está aquí indicado, 35 centímetros y de base 20 centímetros. Entonces 20 centímetros se divide entre 6 es 0.2 metros. 35 centímetros se divide entre 100 es 0.35 metros. Este flujo entra, vamos a poner aquí, entra. Y el flujo magnético de entrada se considera positivo. Entonces vamos a ver cuánto me daría ese flujo magnético en el área 1 o en la cara 1. Punto 15 por 2 es punto 0.3. Bien, vamos a ponerlo. Punto 15 por 2 es punto 3. Por punto 2, punto 0.3. Punto 0.3 por punto 35. 0.0105. 0.0105. Dijimos que teslas, metros cuadrados, equivale a los Weber, a los Weber, precisamente. Bueno, pues así lo podemos dejar o lo ponemos como Weber, 0.0105 Weber. Es una W mayúscula, ya está. Positivo porque entra. Vamos a hacer el que sale, el único que sale va a ser el que va por la cara 3. La cara 2, perdón, la posterior. En las caras 3 y 4, que son las laterales, el flujo magnético está entrando y se considera positivo. Entonces, de una vez hacemos flujo magnético en la cara posterior, dijimos en la 2. Ahora, la cara posterior tiene 80 centímetros de base, sigue siendo un rectángulo, y 35 centímetros de altura, y es paralela al plano YZ. Entonces, el campo es totalmente perpendicular. Pues el campo perpendicular no cambia de magnitud, pero ahora es el área 2. 0.15 teslas por la base 0.8 metros, es este, y la altura 0.35 metros. Entonces vamos a hacer esa operación. Punto 15 por punto 8 por punto 35. Esto da 0.042. Vamos a ponerlos en Weber. Esto ya los puse en Weber, pero ¿qué signo le toca? El flujo magnético va saliendo de la cara 2. Entonces, por convención, sabemos que los que entran los tomamos positivos y los que entran negativos y los que salen negativos. Entonces es una diferencia. Pero sabemos que todos los flujos magnéticos que entren se consideran positivos y todos los que salen negativos. Y la suma debe ser 0, es decir, el flujo magnético neto. Y hay otras dos caras laterales, y esas dos caras laterales son iguales. Esto significa que el flujo magnético total debe de ser igual a 0. Y esto como queda, esto es igual al flujo magnético 1, flujo magnético de la cara 1, más el flujo magnético
de la cara 2 más el flujo magnético de la cara 3, perdón, es el que es la lateral, es esta, y el flujo magnético de la cara 4, y le restamos el flujo magnético de la cara 2. Entonces me dice que son trapecios isósceles. Si yo lo viera desde arriba, ese trapecio isósceles queda aproximadamente así. Bueno, no quedó muy isósceles este lado, a lo mejor va más inclinado. Bueno, vamos a suponer, aunque esta cara que es de 20 tenía que ser mucho más pequeña. Pues bueno. Ok, y esta igual. Esa vista es más pequeña. Esto es lo de 20. Este es el punto A, este es el punto B, el C y el F. El C y el M, el F es el de abajo. Este tenía que ser el D. Vamos a llamarle el D. ¿Ok? Y entonces la altura no la conozco del trapecio, pero este lado sí. Este lado mide 50. El de abajo mide 80. Este mide 20. Bueno, pues ese trapecio no me sirve ahorita para calcular flujo magnético porque es horizontal. Y esta es la superficie 6. El flujo magnético en esa superficie se hace 0. Tal vez no alcanzaron a ver, esto lo vamos a correr un poquito. Entonces el trapecio queda más o menos así. Un trapecio isósceles. Entonces este ángulo es igual a este y este es igual a este. Y esta base mide 80. Entonces, una opción sería calcular precisamente esta área y luego calcular el ángulo con el que entra el campo magnético, pero es más complicado, es más fácil, mejor hacer la resta. Y el flujo magnético del 3 es igual al flujo magnético de la cara 4, que son las laterales. Entonces, por ser iguales, quedaría que el flujo magnético 1 menos el flujo, o más 2 veces el flujo magnético del 3, porque estos son iguales, debe ser igual al flujo magnético del 4. O le ponemos el menos flujo magnético del 4 igual a 0. Entonces, si yo quiero despejar el flujo magnético 3 va a ser igual a el flujo magnético de la superficie 4. Le restamos el flujo magnético de la superficie 1 y lo vamos a dividir entre 2. Este 2 va a estar dividido. Entonces hacemos la resta y el flujo magnético en 4. No es la de 4, espérenme tantito, ¿por qué puse 4? Es el 2 este. Y este era el flujo magnético del 3 es igual al del 4, el 1 más 2 veces del 3 y este era 2. Es este el 2. Y entonces el flujo magnético va a quedar del 3 dividido entre 2 es el flujo magnético del 2 menos el flujo magnético del 1, que es el que a final de cuentas me corresponden a las dos caras, la frontal y la posterior. Y como son caras iguales, las laterales, entonces pues por eso se divide entre 2. ¿Cuánto me va a quedar el flujo magnético del 2? Es menos 0.42. Pero bueno, aquí ya no se pone su signo porque ya está contemplado el signo negativo. 0.042. Y le vamos a restar el flujo magnético del 1, que es 0.0105 en Weber, dividido entre 2. Y entonces el flujo magnético de la cara 3, que es igual al flujo magnético de la cara 4, entonces 0.042 menos 0.0105 era 0.0315 entre 2, entonces esto va a dar 0.01575. No voy a redondear, bueno, pues ese es el flujo magnético que pasa a través de las caras laterales 3 y 4. Es positivo, va entrando. El flujo magnético de la cara 1 también es positivo. Y el flujo magnético de la cara posterior, el 2, ese se restaba, ese era negativo. Entonces, aquí ya le puse el signo menos precisamente que corresponde a un flujo magnético negativo. Si lo quiero presentar de otra manera, entonces lo sumo todos y le respeto el signo que ya había considerado yo cuando lo calculé. Nos estamos viendo, este problema no era tan complicado,
pero sí tiene su chiste. Hasta luego.